¡Bienvenidos soñadores! Y vamos a visitar una zona arqueológica. Adelante, chicos. Es el mercado, me encantan los mercados. Si querés comer un chongo. Bueno, Marian, ¿y qué nos prestaron? Una Dodge Caravan para recorrer otra parte de Querétaro que se llama El Pueblito, donde hay unas pirámides, donde se ven las gorditas más ricas de Querétaro. Y bueno, y a conocer y a disfrutar, y bueno, agradecidos con la familia Cruz del Sur, que nos íbamos a ir en colectivo y nos prestó su camioneta, así que bueno, súper agradecido. Queda como a 17, 20 kilómetros de acá, así que vamos a conocer las pirámides de Querétaro, El Pueblito. Y llegamos al pueblito y vamos a visitar una zona arqueológica que se llama El Cerrito. El Cerrito, así que bueno, a conocer un poco de historia y conocer otra parte de Querétaro. ¿Dónde nos visitas? De Argentina. Ok, súper, las indicaciones súper rápido es seguir todo el tiempo el circuito, no subirse a las estructuras, respetar la vegetación, en ningún momento quitarse su cubrebocas, guardar distancia con los otros turistas. Y en el siguiente edificio hay un código QR que pueden escanear con su celular porque ahorita no hay recorridos turísticos por pandemia. No está abierto el museo y no pueden subir a la pirámide, sino solamente es el circuito. ¿Y qué nos dieron, chicos? Una guía infantil. A ver, mostrala. Contanos lo que dice al principio. Después la vamos a leer y vamos a explicar un poquito de qué se trata. La zona arqueológica El Cerrito es un rompecabezas de datos históricos y científicos. Camino a la pirámide encontramos garambullo, una planta cactácea. Acá tenemos una viva y acá tenemos una seca. Esa planta tiene unos frutos que son comestibles. Esos frutos se mezclan con el maguey formando una bebida muy exquisita de color morada que se llama colonche. Bueno, Mariana, trajiste el sombrero y no lo vas a poder utilizar. Mucho viento, mucho viento. Acá ya nos encontramos en la pirámide, en las escalinatas, que bueno, en este momento no podemos subir por la pandemia, que cuenta con 13 muros. Esos 13 muros son cuerpos que representaban al mundo, a los pueblos mesoamericanos. Delante de la pirámide encontramos la Plaza de las Danzas, donde se realizaban todas las fiestas. Ahora se realiza la fiesta a la Virgen del Pueblito, o sea que los antepasados habrán realizado sus fiestas a sus dioses. Esto es una zona muy alta, o sea que acá se puede ver todo Querétaro, la parte que se llama El Pueblito. Altar de los cráneos. Resulta que acá en este edificio rectangular de 10 metros por lado se exponían los cráneos, dice que de individuos adultos masculinos entre 18 y 40 años. Se exponían como ofrenda localizada bajo la escalinata oriente. Esto fue uno de los mayores hallazgos que representa una de las evidencias más antiguas de altares conocidos como Zopantli, escultura creada por los toltecas alrededor de los años 900 después de Cristo. ¿Cuánta historia vivimos en estas zonas arqueológicas de México? ¿Cuánta historia prehispánica hemos pasado en este tiempo en México? ¡Mirá, Fabri! ¿Qué recibimos? Recién tocaron la puerta, se acaba de ir estafeta. ¿Y qué recibimos?
Cha 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 cha. A ver. Cha 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 cha. Ay, qué emoción. ¡Qué emoción! No puedo. Una tijera ahí atrás. Tun, 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 tun. Algo rojo. Au. Yerba piporés. Yerba piporé llegó, nos golpearon la puerta, estafeta y acá está la yerba mate. ¿Sabés cuánto sale esta yerba? ¿Cuánto? 68 pesos el medio kilo, 68 mexicanos. ¿A dónde estamos, Marian? Es el mercado, me encantan los mercados, es muy lindo, mucha variedad, muchas cosas. Increíble, ¿eh? Mirá las nieves, Marian. Si querés comerte un chongo. ¿Un chongo? ¿Qué es un chongo? Ah, ¿un gusto? ¿Chongo es un gusto? ¿Te lo puedo dar a probar? No, está bien. Las tortillas verdes, de todos los colores, las Oh. azules. ¡Wow! ¡Qué lindo! Guaracho, joven, ¿Cuánto están? 12. A 20 el paquete con 8 piezas. Este le puede poner frijolitos, salsa, queso. Y esta es la No, tortilla. son gorditas. Ah, son gorditas. Las famosas gorditas de Querétaro. ¿Y qué tiene adentro? No, nada. Vos la Es para que usted las prepare. Es para preparar de tortilla, digamos. Sí, esta ya viene abierta, mire. Ah, esa bien Ya viene abierta. abierta. Para que usted le ponga lo que usted. ¿Y este por qué otro color? Es maíz blanco, nada más que le ponemos sal para que se haga amarillo. Como ¿Y, conservador. ¿Y esto por qué es con maíz Y esta, azul? Así es el maíz. Ah. Así es el maíz. Y ahí ya está la gordita terminada. Sí, esta ya está rellena. Ya rellena. ¿Y qué tiene adentro? Queso, carne, papa, chicharrón. Uy, qué rico. Vamos a probar una. Para que la vean bien. Carne con nopales. A ver, carne con nopal, la famosa gordita de Querétaro, ¿eh? ¿Y qué tal? Acá nos llevamos las gorditas para rellenar. Y esta es para probar ahora. ¡Guau! Muy buena. ¿Gusto a qué tiene? A gordita, a gordita, a gordita. Y como nos gusta grabar el día a día también, vamos a mostrar un poquito cómo estudian los chicos en el Coco. Ahí Fausto está haciendo matemática, Regla de 3 simple. regla de 3 simple, y Valentino está haciendo matemática también. Hoy un día de matemáticas, ¿no, Mariana? Así es. Con las- Cuesta un poquito, pero ahí vamos. Con la seño Mariana, profe Fabricio. Ahora, tenemos que explicarle algo también. Cuando más van creciendo los chicos, más se complica un poquito para explicarle. Porque en realidad hay cosas que no nos acordamos de la secundaria o de la, bueno, en este caso la primaria. Entonces tenemos que estudiar nosotros para explicarle a ellos. Cuando más van creciendo, las cosas se vuelven un poquito más difíciles. Y aquí un poco más de esta hermosa ciudad de Querétaro. ¿Y por qué nos estamos demorando acá en Querétaro? Porque nos íbamos a ir la semana pasada. ¿Y qué pasó? Una semana más porque estamos esperando los libros que hicimos hacer 20 más. Pensábamos para el fin de semana, pero bueno, vamos a esperar unos días más y después marchamos hacia quién sabe dónde. ¿A dónde llegamos, chicos, que estaban entusiasmados? A una librería para comprar un libro con nuestra plata que se llama Gravity Falls. Y el mío yo lo quiero comprar, acá está Frankenstein. Ay, la historia de Frankenstein. ¿Qué compraste, Valen? Frankenstein. Frankenstein. Quise comprarlo hoy porque ayer papi me mostró la historia de Frankenstein y la quería leer. ¿Y ya te gustó? Sí. Ya está. Vení, que te platica Te algo. platico algo de Frankenstein. Nosotros acabamos de regresar de Suiza, de Ginebra, porque ahí Wow. nació nuestro segundo nietecito. Ay, qué Y tú hermoso. sabes que Frankenstein lo escribieron en Ginebra, en Suiza. Mira. Ella, Mary Shelley, se había juntado con un grupo de amigos ahí en Ginebra, que todos eran escritores,
¿Y sabes qué hizo mientras escribía Frankenstein? En las noches se ponía a leer El Quijote en español. Y, fíjate, y de ahí sacó muchas ideas también para ponerlas en Frankenstein. ¡Qué buena! Y ahí en Ginebra hay una escultura de Frankenstein en uno de los parques centrales de Ginebra para celebrar a Mary Shelley, que es la escritora. Esto es muy importante. Ellos no era su habitual de leer mucho y desde que viajan, que les quedó por leer, y esto nos pone muy felices. La verdad que estoy muy emocionada que ellos mismos puedan ahorrar su dinero para comprarse un libro. Estamos en unas calles increíbles, Marian, ¿no? La verdad, espectacular esta zona colonial. Me encanta cómo se mantiene todo. Esto es increíble. Miren lo que son estas calles. Que está a mis espaldas vivió un distinguido patriota de la Revolución Mexicana de 1810. Y todo México se vive de verde, blanco y rojo, ¿no, Marian? Vive de fiesta porque comenzó el mes de septiembre, el mes de la independencia mexicana, así que por eso está todo así decorado. Y este fue un nuevo video de Soñando América. Muchas gracias por acompañarnos, suscríbete, es gratis. Y nos despedimos nuevamente diciendo viva México, viva su gente. Y acá les dejamos para que nos puedan dejar sus comentarios, suscribirse que es gratis y darnos like. A soñar.